Bueno, muchas gracias por la invitación a la Fundación. Yo tenía preparada una presentación para hacer, pero me contaron que había mucho interés en este conversatorio. Y como se llama conversatorio y no una cátedra de una persona en particular, no voy a hacer la presentación. Y voy a responder todas las preguntas que tengan. No sé si las voy a poder responder todas, porque hay de repente algunas preguntas que uno no las sabe, pero voy a tratar de ir articulando el discurso y la discusión en lo que está, un poco y con lo que quieran escuchar ustedes. Lo peor que uno puede hacer es en enero venir a una conversación y mamarse una charla de 1 hora aburrida con un PowerPoint que se entiende poco, con pésimo diseño de los economistas además. Así que lo vamos a hacer al revés. Así que eso, disparen ustedes. Partamos al tiro con los demonios. Resulta que uno ha escuchado en todas estas controversias que los grandes demonios son los dueños de la AFP y que señores Larraín, a lo mejor tus parientes. No, ninguno, pero son los dueños, no estaría aquí, estaría en el Caribe, ¿ya? Son los dueños de la AFP y que la ven dulce. Además han ido como 200 veces al Caribe, solamente los fines de semana. Entonces la gran crítica que uno escucha, ¿cierto? Sobre todo de la izquierda que le hace chupete, que los empresarios de la AFP, bueno, han hecho pingüe negocio en todos estos años. Con números y cifras, a ver si tú puedes aclararnos un poquito ese aspecto. Gracias. Ahora voy a partir desde donde tú hiciste la pregunta al principio. ¿Quiénes son los dueños de las AFP? Partamos desde ahí, de entender quiénes son los dueños de las AFP. Como administración, digamos. Claro. No, la plata son los dueños, cada uno de los afiliados, ¿cierto? No, los accionistas, los dueños de la empresa, en el fondo. Hoy día, en la actualidad, en Chile hay 7 AFPs. Hay 7 administradoras de fondos de pensión. En los 90 había más de 25. Para que se hagan alguna idea, y no siempre han habido 5, 6 o 7. Hubo un tiempo que habían muchas más. Y fueron, por distintas razones, mutando lo que hay hoy día, que hay 7 administradoras. De las 7 administradoras de fondos de pensión, y voy a ir uno por uno para que les queden bien claro, AFP Cuprum, los dueños son Principal Financial Group, una empresa muy grande de Estados Unidos que compraron Cuprum hace un par de años atrás, hace 3, 4 años atrás, 5 años. AFP Provida, sus dueños, sus accionistas son MetLife. ¿Ya? AFP Habitat, sus dueños son alrededor de un 60% la Cámara Chilena de la Construcción y un 40% restante es Prudential. ¿Ok? O sea, en esas 3, los grandes accionistas dueños son fondos internacionales, principalmente Estados Unidos. AFP Capital, sus dueños son Sura. Sura es un holding empresarial colombiano, ¿ya? Que son los dueños de AFP Capital. AFP Modelo, sus dueños o su dueño principal es Andrés Navarro, el dueño de Sonda, ¿ya? Y AFP 1, que es la nueva AFP que ingresó al mercado, su dueño principal es Ignacio Álvarez, ¿ya? Esos son los dueños de la administradora de fondos de pensión, ¿ok? Yo no voy a hablar de muy hacia atrás, sino que me voy a situar hoy día con datos más o menos correctos. Este año, el año 2019, los datos hoy día, porque faltan todavía las FECU finales para poder tener los datos correctos, las utilidades que tuvieron los fondos de pensiones a septiembre de este año, porque falta el final, fue de algo así como 500 millones de dólares. Eso es lo que ganaron entre enero y septiembre las administradoras de fondos de pensión. Un par de salvedades en esto. La primera es que la mitad de su utilidad es el encaje. El encaje es una garantía que tienen que poner por obligación los accionistas en los fondos de pensiones, que tienen que invertir exactamente igual que el fondo de pensión de los afiliados, de manera tal de poder compartir riesgos. Y el encaje, además, está porque si una AFP en particular tiene una rentabilidad muy por debajo del promedio de las AFP, tienen que enterar su propio capital. ¿Ya? Por lo tanto, es una garantía. Esa es utilidad contable, pero no es utilidad que puedan retirar los accionistas. Por lo tanto, de esos 500 millones de dólares, la mitad está fuera en un cálculo de utilidad pura. El resto es utilidad para los accionistas, ¿ya? Ahora, eso es harto, poco, mucho, hay mucha discusión, no hay evidencia académica
que tenga evidencia empírica que determine si es alto o bajo al final del día. Hay algunos que argumentan que es muy alto, otros que argumentan que no es alto. En términos bien simples, si uno piensa, por ejemplo, en MetLife, MetLife compró en Provida en algo así como 2.000 millones de dólares. ¿Ya? Si uno piensa 2.000 millones de dólares y piensa en la utilidad que tiene Provida al año, que es entre 80 y 100 millones de dólares al año, MetLife se va a demorar en recuperar la inversión algo así como 20 o 25 años. Entonces uno podría decir, es un buen o un mal negocio, con los riesgos que conlleva esto en el largo plazo, uno puede discutirlo, creo que es parte de la discusión. Si fuera un tremendo negocio y fuera espectacular este negocio y tuviera cero riesgo y fuera buenísimo, no habrían 7 AFP. Habría muchos más. Ahora, ¿de dónde sale la utilidad de la AFP? De las comisiones que cobran las AFPs. Ustedes saben que cada empleado formal, o sea, empleado que tiene un contrato, tiene que cotizar el 10% de su salario por obligación. Y además tiene que pagar una cotización. Entonces, el 10% va a la cuenta individual de Jacinta Espinosa. Y además, Jacinta Espinosa tiene que pagar un porcentaje de su salario en una comisión a las AFP. La AFP más barata hoy día, la última que se ganó la licitación, que es AFP 1, que cobra 0,69% del salario. O sea, una persona que gana 1 millón de pesos paga 6.900 pesos. La más cara cobra 1,45%, un poquito más del doble que la más barata. ¿Ya? Y las personas son libres de elegir cuándo se quieran mover o no. Ahora, en general hay mucha discusión y hay mucha desinformación en que la gente cree en general que las AFP ganan la plata con el 10% de los trabajadores. Las AFP no ganan un peso con la plata de los trabajadores, ganan con la comisión que le cobran al trabajador. Este es el único fondo que existe para cualquier ahorrante chileno o chilena que es inembargable. Y en caso de quiebra, si una AFP quebrara, los fondos previsionales de las personas no les pasa absolutamente nada. ¿Ya? Esa es la diferencia, por ejemplo, que cuando uno está en modalidades de pensión. Cuando un pensionado se pensiona en renta vitalicia, por ejemplo, en una compañía de seguro, y la compañía de seguro quebrase, ojalá no pasara nunca, pero quebrase, esos fondos se pierden. ¿Ya? En la AFP no pasa eso, porque son inembargables y porque tienen patrimonio totalmente separado respecto de esto. Esas son las utilidades en el fondo. Lo que pasa es que aquí hay una discusión más profunda que tiene que ver con una discusión al modelo general, que es si es correcto o incorrecto que haya lucro en aquellas cosas que podrían eventualmente para algunos ser derechos sociales o bienes públicos. Educación, salud, pensiones, infraestructura, transporte, etc. Hay una discusión un poquito más profunda respecto de eso. Ahora, ¿qué pasa en el resto del mundo? Hay distintos modelos, distintos sistemas. Hay muchos países en donde existen AFPs con lucro y donde existen AFPs sin lucro. Esto de que Chile es el único país que tiene este sistema no es cierto. Hay muchos países que tienen un sistema muy similar al sistema chileno. Y uno podría decir, y bueno, si las utilidades son altas o bajas, las comisiones, ¿cómo son? Si yo comparo las comisiones que cobra Chile, nosotros tenemos un cobro de comisiones raro. El resto del mundo en general cobra las comisiones dependiendo de la cantidad de plata que tú tienes ahorrada, que es como cobran los fondos mutuos, por ejemplo. Eso se llama que tú cobras sobre activos administrados. Si tú llevas la comisión sobre salario a la comisión sobre activos administrados para comparar peras con peras, es decir, los fondos, lo que cobran los fondos de pensiones en Chile con lo que cobran los fondos de pensiones daneses, con lo que cobran los colombianos, con lo que cobran los australianos, entonces si tú miras la comisión que cobra la AFP en Chile, las AFP en Chile no son baratas, pero tampoco son caras. Las AFP en Chile en el promedio de la OECD en general son promedio. Solo para que ustedes tengan claro, en Australia, que hay más de 300 fondos de pensiones como AFP, son 2,5 veces más caras que las AFP en promedio. Y el Canadian Pension Plan, que el CPPIB, que administra los fondos de pensiones en Canadá, que es un fondo público, ellos cobran, en Chile es más o menos 0,6 sobre activo administrado, el fondo canadiense cobra entre 0,9 y 1, o sea, también es más caro. O sea, lo público o lo privado no necesariamente uno es más barato que lo otro. Eso es lo que les quiero como decir con eso. Ese es como el marco general que supongo que responde más o menos a la pregunta tuya. Te felicito primero porque ya comenzaste a desmitificar un poco algunas situaciones que la gente ignora, por decirlo menos.
Lo primero que tiene que ver con el tema de la competencia. Hay efectivamente 7 AFP y efectivamente hubieron más de 20 AFP. Fueron desapareciendo especialmente las que eran de carácter sectorial, Sí. como el caso de Magister, por ejemplo. Esa era de los profesores, ¿no es cierto? Y había otra más, la del Banco del Estado también. Y fueron desapareciendo y la razón es fácil deducirla, ¿no es cierto? Es porque realmente el negocio no era bueno. Y no era bueno porque la masa crítica, ¿no es cierto?, de cada AFP tiene que llegar a un cierto nivel para que realmente sea atractivo desde el punto de vista del uso del capital. Ahora bien, las 7 que están ahora, desde ya van a tener que pelear mucho por conseguir afiliados porque depende de eso la utilidad que puedan tener. Retorno al capital. Entonces, esa es como primera cosa. La AFP no es tan gran negocio como se piensa. Ahora, con la reforma, pareciera ser que van a haber más actores en el sistema. Y ahí sería la pregunta, bueno, ¿qué va a pasar si esto aumenta mucho la cantidad de actores que las cooperativas, dicen, y otras instituciones van a poder manejar fondos? Pero seguramente el mercado ahí se va a desconcentrar mucho más. Ya no va a ser entre 7, a lo mejor va a ser entre 10, 15. Por lo tanto, la masa crítica de cada una de ellas va a bajar. Y si baja esa masa crítica, naturalmente que los ingresos operacionales van a ser menores. Entonces, ¿cómo se vislumbra esta situación? Sin considerar además el tema de la experiencia que puedan tener las cooperativas en cuanto al manejo de fondos, manejo financiero. Entonces, ese es un tema que tiene que ver con la reforma, que se piensa que va a haber más competencia y eso va a hacer bajar los precios. Pero ahí se da una paradoja, porque si la AFP baja la cantidad de afiliados, o sea, esa masa crítica que me refiero, significa que van a disminuir sus ingresos operacionales. Entonces, ¿cómo se puede pretender que bajen las comisiones? Ese es un punto que me parece interesante. Ahora, el otro mito, que de alguna manera los ha aclarado, no de alguna manera, los ha aclarado totalmente, es que constantemente estamos recibiendo información, la gente está bombardeada de información, especialmente que surge del movimiento No Más AFP. El señor Luis Mesina y el señor Riesco, ¿no?, que son los líderes ahí. Ellos de alguna manera han estimulado, aunque no lo han dicho directamente, para que mucha gente piensa que las AFP roban, que estafan, lo que tú acabas de aclarar, que se aprovechan de la plata del afiliado, cuando definitivamente no es así, porque el 10% se tiene que invertir inmediatamente, incluso hay un plazo, ¿no? Yo creo que 2 o 3 días máximo para invertir. Entonces, ese tipo de situaciones yo creo que es importante aclararlas y reforzarlas mucho, ser reiterativo en ese aspecto. Ahora, otra pregunta, que ya va dirigida precisamente al tema de la información. ¿Por qué la asociación gremial, mejor dicho, las AFP, no han impulsado desde hace tantos años ya una campaña permanente de información? Porque es muy probable que si eso hubiera existido, la presión que hubiera habido por cambiar el sistema hubiera sido menor, porque la información naturalmente hace comprender a la gente de que realmente es una ventaja tener un sistema como el que tenemos. Comparado con el sistema de reparto, por supuesto, en ese aspecto. Por ahora eso. Gracias. Por ahora nomás. Le querían quitar el micrófono hace rato, no se preocupe. A ver, varios temas. Voy a partir por el tema de la competencia. Hay harto debate respecto a si es competitivo o no es competitivo el escenario en el cual funcionan las administradoras de fondos de pensiones. En números, para que tengan lógica de esto, el año pasado, el 2019, se cambiaron de AFP, de una AFP a otra AFP, 600.000 personas. Yo no sé cuánta gente se cambia en los bancos, cuánta gente se cambia en telecomunicaciones, pero son cifras mucho menores a esa cantidad de personas. Y las administradoras compiten principalmente en 3 atributos, que es súper importante porque la gente cree que es solo precio. Compiten en precio, compiten en rentabilidad. Las diferencias de rentabilidad son distintas, no son extremadamente distintas, pero hay diferencias de rentabilidad. Y también compiten por calidad de servicio. Hay administradoras que tienen más sucursales, hay administradoras que invierten más en cercanía con el afiliado, etc. Por lo tanto, existen marcos y niveles de competencia. Yo creo que en esto la discusión ha estado mal centrada. Ha habido demasiada discusión respecto del precio que cobran las AFP. El precio que cobran las AFP da lo mismo para las pensiones.
Acá lo que a nosotros nos importa es cómo subimos las pensiones de la gente. Y eso es una discusión distinta de cuánto sea el cobro de las AFP. Podemos discutir, me parece bien que en términos de organización industrial uno discuta si el cobro que hacen es bueno, es malo, razonable, justo, injusto, etc. Pero lo que sí es importante es que si las AFP cobraran cero, o cobraran el triple de lo que cobran, las pensiones serían exactamente iguales hoy día. No cambian en nada. Es más, hagamos el ejercicio más filántropo posible. Si las administradoras cobraran y devolvieran todo lo que cobran a los fondos de pensiones de los trabajadores, las pensiones suben en promedio 10.000 pesos. ¿Ya? Entonces, quiero simplemente hacer esto para que se den cuenta que no hay cambios radicales respecto de este tipo de situaciones. Pero como se instaló tanto en el gobierno como en la oposición el eslogan "No más AFP", con una bajada al eslogan que dice "Ni un peso más a las AFP", están pasando dos cosas en la reforma. La primera es que están obligando a todos los trabajadores que van a cotizar el 10%, lo van a cotizar en las AFP, y el 6% restante van a dividir el 3 a un fondo colectivo y el 3 a las cuentas individuales para que lo administre un ente público. Por lo tanto, todos los afiliados vamos a tener que pagarle una comisión a las AFP y vamos a tener que pagarle una comisión al ente público. Cualquier administrador de fondo público o privado cobra por administrar los fondos. Nadie no cobra por administrar fondos. Hasta las organizaciones sin fines de lucro que administran fondos también lo hacen. ¿Ya? Entonces, esa es la primera cosa. Y lo segundo es que yo creo que, y los que son economistas acá lo van a entender, mayor cantidad de actores no significa per se menores precios. Puede que haya menores precios, por cierto. Pero, por ejemplo, cuando uno ve la distribución de administradores en la parte privada sueca o en la parte australiana, que hay muchos actores, los precios son más altos. Porque al final del día tú tienes asimetrías de información. Y en la asimetría es cosa que vean en la APB. Fíjense en el APB. En el APB hay compañías de APB que por la misma serie cobran, dependiendo de la información que tú tengas como persona, 300 puntos bases de diferencia. Por lo tanto, puede que acceder a menores precios, pero también podríamos terminar con un escenario donde tengamos mayores niveles de precio. Y lo que están haciendo es que hoy día, en la actualidad, está prohibido en el 10% que ingresen administradoras sin fines de lucro. Tienen que ser sociedad anónima y todo. La reforma lo que va a hacer es que va a permitir que hayan administradoras sin fines de lucro. También la reforma lo que está haciendo es que va a permitir que hayan cooperativas en el 10%. Ahora, que vayan a entrar administradoras sin fines de lucro y que vayan a entrar cooperativas, dependiendo de los precios que tengan, lo vamos a ver. Y lo de la escala es cierto. Aquí existen economías de escala, pero muchas veces se entiende al revés. Ustedes han escuchado probablemente esto de la división de la industria, que hayan administradores de cuentas separados de administradores de inversión. Las economías de escala se dan fuertemente en las inversiones. O sea, un fondo de pensiones que administra 2 millones de dólares versus un fondo de pensiones que administra 30 millones de dólares, las negociaciones para los fees que cobran los managers afuera son totalmente distintas. Por lo tanto, mayor volumen de administración de fondos, mayor descuento, entre comillas, tienes. Y las administradoras, por otro lado, tienen que administrarle la cuenta a los afiliados, pagar pensiones, mandar las cartolas, etcétera. Ya con un monto sobre 500.000, 1 millón de personas, ya las economías de escala ya están hechas. Correos de Chile, por mandar la cartola, no te va a cobrar mucho menos por mandar 10 millones de cartolas versus mandar 2,5 millones de cartolas. Estoy poniendo el ejemplo para que lo entiendan. En el fondo es por costo unitario en la administración de cuentas. ¿Okay? Entonces, hay que tener cuidado con las expectativas, porque si la reforma crea expectativas que lo que va a pasar es que van a ingresar, vamos a tener 30 actores en el mercado, yo creo que eso no va a pasar. Puede que pase en el muy corto plazo, pero probablemente no va a pasar hacia adelante. ¿Ya? Entonces yo creo que eso es importante que lo tengan bien claro. La coordinadora No Más AFP ha hecho un trabajo y hace 15 años que viene haciendo este trabajo, que pasó que el año 2016, cuando explotó esto, se dieron ciertas cosas en el contexto, la pensión de la doña Miriam Olate de Gendarmería, más un cambio de tablas de mortalidad, más algunas cosas que hicieron que esto explotara, principalmente por la línea de los empleados públicos. Y la coordinadora ha puesto, así como Trump en su campaña política echó la culpa de los grandes malos de Estados Unidos a México, y la solución de México era construir una muralla. En Inglaterra, el problema de los jóvenes sin trabajo era la Unión Europea, el problema de los malos beneficios para los adultos mayores era la Unión Europea, entonces la campaña era el Brexit. Acá es lo mismo.
acá hay un problema en las pensiones son bajas, quien paga las pensiones son las AFP, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No más AFP. Para ponerlo así como bien, es como populismo 101, si uno tomara un curso de ciencia política, es como la base de esto. Entonces, efectivamente ahí hay un trabajo fuerte que se ha hecho, que ha ido perdiendo mucha fuerza en el último tiempo, pero que van a estar presentes y van a estar presentes por mucho tiempo porque su objetivo último no son las AFP. O sea, Luis Mesina se define él como trotskista anarquista, su fin último. Yo he hablado mucho con Mesina, me ha tocado conversar varias veces con él. Su fin último no son las AFP. Su fin último es el modelo general en el cual funciona Chile, ¿ya? O funciona el mundo. Y luego pasamos a la última pregunta que tiene que ver con los temas de, más comunicacionales. La verdad es que yo creo que no ha habido... Me pasan dos cosas con esto. Todas las agencias de comunicaciones y expertos de comunicaciones en algún momento de su vida han asesorado a alguna FP. Por un lado. Y lo segundo es que esto es como cuando uno elige los colores de la casa. A uno les gusta el rojo, a otros les gusta el verde, algunos son felices con el rojo puesto ahí atrás, a otros les carga el rojo. A los comunicadores pasa un poco lo mismo. Algunos te dicen, oye, lo han hecho súper bien, lo han hecho pésimo. La verdad es que han pasado muchas cosas. Hoy día los indicadores de legitimidad social que tienen las administradoras son bajos, igual que la gran mayoría de las instituciones, pero independiente de eso, yo creo que nosotros debiéramos hacer mucho más. Deberíamos estar mucho más expuestos y con mayores niveles de contacto con la ciudadanía de lo que hemos estado. Algo se ha avanzado en los últimos 3-4 años, pero recién las administradoras le mandan algunas, no todas, le mandan un mensaje a sus clientes diciéndole que el empleador le pagó las cotizaciones. 38 años después. Y ustedes saben que el año pasado hubieron más de 1 millón de empleadores que no le pagaron sus cotizaciones a los trabajadores. Dentro de ellos las corporaciones municipales y también el sector privado. Entonces, creo que en eso tenemos mucho que avanzar. O sea, cuando uno mira la discusión internacional, el gran desafío que tienen los fondos de pensiones en el mundo, porque a todos les pasa lo que está pasando acá, no hay ninguno que sea así espectacular. Los temas de comunicaciones y pensiones es un tema que está bastante como en boga hoy día y creo que nos va a obligar tanto a la asociación como a las propias AFPs hacer esto. Ahora también pasa, y ustedes lo han visto en el debate probablemente, que de repente la asociación dice A, la AFP dice X y la otra AFP dice Y. Las AFP compiten, no todas piensan igual. Sus modelos de negocio son diferentes. Por lo tanto, no siempre hay acuerdo en todo lo que hay que hacer. Que también eso pasa desde una perspectiva como más gremial. ¿Ya? Por acá había otra pregunta. Aquí. Tú. Hagámoslas cortas para poder... Sí, yo quería pedirte tu opinión con respecto a ciertas empresas de advisory que han salido durante los últimos años. Pero espérame, ¿son ciertas empresas o es Feliz y Forrado? Voy a hablar directamente de Feliz y Forrado. Es que ciertas empresas es mucho, dilo con su nombre directo. No, voy a hablar de Feliz y Forrado, de Gino Lorenzini y del impacto que está teniendo hoy día en la rentabilidad de los fondos, en el manejo de liquidez. Hoy día los fondos de pensión han tenido que aumentar los niveles de caja de manera exponencial. Últimamente han subido los niveles de depósito a plazo, por ejemplo, en el fondo y eso lógicamente va en desmedro de las pensiones futuras porque finalmente los AFPs no pueden invertir en activos poco líquidos como podrían ser, por ejemplo, activos alternativos. Además se generan distorsiones de precio. Uno puede ver, por ejemplo, el precio del dólar, cómo fluctúa en días en que hay estos cambios de fondos y va totalmente fuera de lo que son las monedas emergentes, por ejemplo, que se suelen mover en tándem. A eso uno le agrega que se generan altos costos de transacción que finalmente lo pagan las personas que no se cambian. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es tu postura hoy día con respecto a Felices y Forrados y a estos grupos de advisory? ¿Y cómo crees que va a ser el camino para poder regular esto en un contexto en que las AFPs tienen un capital político bajísimo comparado con lo que tiene Felices y Forrados? Que tiene, o sea, hoy día, por ejemplo, para que se hagan una idea, en el día se transa $1 billón de dólar peso en el mercado y Felices y Forrados mueve 3 billones. Entonces, ese es como un tema que de repente ha pasado un poco en silencio, pero que genera un impacto en las rentabilidades futuras. Yo creo que en la introducción está la respuesta a lo que yo voy a decir. O sea, tú mismo diste la respuesta con los 3-4 puntos que expusiste respecto a lo que sucede. Efectivamente, las administradoras tienen que pagar un precio por liquidez. Y eso hace que finalmente, cuando yo tengo mucho fondo líquido, a veces tengo que comprar caro y vender muy barato por temas de liquidez. Y eso pasa.
Y al final hay transferencias de riqueza. Esto no es otra cosa que una transferencia de riqueza entre ciertos actores. No es rol de las administradoras de fondos de pensiones regular a instituciones como Feliz y Forrado. Es rol del gobierno, es rol de la Superintendencia de Pensiones. Ellos de alguna u otra forma están haciendo asesoría previsional. Debieran ser regulados de la misma manera que son regulados todos los asesores previsionales. Lo han tratado de regular ministros, lo han tratado de regular superintendencias, pero el nivel de presión ejercido por esta institución ha sido demasiado grande, con amenazas incluidas. ¿Ya? Es más, hoy hay una querella de ciertos actores al dueño de Feliz y Forrado. Hay una querella que ustedes la pueden ver, está pública, las razones por las cuales hay querella. Ahora, yo creo que esto no tiene beneficios al sistema. Sí creo, y déjame decir bien claro, y no en este caso particular, pero hay una demanda por información de las personas que de alguna forma el sistema no está entregando. Y por eso se cuelan este tipo de actores. Y yo creo que ahí hay un espacio para aquellas personas que saben del tema financiero y todo, para poder ocupar de mejor manera. Yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Acá los oráculos, los que tienen una bolita de cristal para poder decir lo que va a pasar mañana, no existen. Y está demostrado en trabajos de la Superintendencia de Pensiones que el market timing, cuando lo hacen, la gente se equivoca. Entonces, efectivamente, todos los informes que hay muestran que las personas que han hecho caso a este tipo de sugerencias han perdido plata. Entonces, ¿debiera ser regulado? Por cierto que debiera ser regulado. ¿Debiera ser mucho más regulado? Debiera ser más regulado. Es más, uno podría cuestionarse si tiene sentido que las personas se cambien permanentemente de fondo. O sea, déjame hacerte la segunda mirada de esto. Cuando Luis Messina, en octubre o noviembre del año 2016, le dice a las personas en la plaza pública, en esa época la Plaza Italia, hoy día la Plaza de la Dignidad, le dice a la gente, cámbiense el fondo A al fondo E, porque queremos hacer quebrar este sistema. En un año, las personas en promedio perdieron 2 millones de pesos. Se cambiaron 250.000 personas. Y nadie fue responsable de ese cambio. Hay un libro de, aquí como paréntesis, pero hay un libro de Taleb que se llama Skin in the Game, que al final del día lo que hace es esto. Te dice, ¿sabéis que tú tenés que creerle a la gente que tiene también plata de él puesta en esto? El caso de los Garay y compañía es demasiado, que además socio este personaje, es demasiado evidente para darnos cuenta de este tipo de cosas. O sea, esto debería regularse mucho mejor de cómo está regulado. Mucho, mucho mejor. Fernando, tú mencionaste algo que el gobierno de forma populista, creo yo, ha estado diciendo que simplemente, como tú dijiste, al incorporar más competidores van a bajar los precios, suponiendo que esto es un mercado de competencia perfecta, por decirlo de alguna forma. Y tú mencionaste algo que es la asimetría de información. Yo creo que temas como Felices y Forrados o movimientos no más AFP tienen nutrientes, tienen fuerza gracias a esto, a falta de información. Yo soy un convencido de que estas cosas tienen que ver parte de responsabilidad de las AFP en mejorar la comunicación, pero también hay una responsabilidad individual al poder entender un poco más cómo funciona este modelo. Es bien complejo, creo yo, especialmente si me pongo a ver tal vez una señora que hace el aseo, entender exactamente cómo funciona todo el modelo y entender mucho más allá cómo funciona el sistema financiero y bancario, porque nosotros estamos metidos ahí al final. ¿Qué crees tú que podríamos hacer nosotros, tal vez acá nosotros como personas que estamos pensando en poder defender este modelo, en poder mejorar este modelo? ¿Qué crees que podemos hacer nosotros como afiliados, como personas, ustedes como gremio o como sector? ¿Qué crees que podemos hacer desde ambas partes para evitar esto? Tanta ignorancia, tanto populismo. Al final y al cabo nos va a costar, tú mismo dijiste, se para un gallo en mitad de Plaza Baqueano y dice, esto cámbiate de aquí para allá, gente ignorante se cambia y perdió 2 palos de su plata. Y eso significa 2 meses menos o 3 meses menos de una pensión. Mira, a ver, yo creo que hay harto que hacer. Hay mucho que hacer, por decirlo así. Yo siento que en este debate en el que hemos estado ya 4 años, más allá que si a uno le gusta o no le gusta a las administradoras de fondos de pensiones, la verdad es que las administradoras han estado bien solas en este debate.
O sea, nadie se ha atrevido a defender algo de esto. Es cosa de mirar los parlamentarios hoy día. Da lo mismo el color político que tengan. Y no estoy poniendo aquí en temas de colores políticos. Tampoco gente que salga con la defensa, el escudo, etcétera. Pero a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que el mundo del mercado de capitales, que en Chile es lo que es gracias a los fondos de pensiones, no digan nada. Y además digan que las AFP son caras, cuando ellos mismos saben que no son caras. ¿Ya? O sea, yo creo que hay mucho que uno puede hacer. Yo creo que el silencio no ayuda. Y ahí todo lo que signifique, voy a poner ejemplos, pero cartas al director, participar de conversatorios, participar en cabildos ciudadanos, tener espacios de conversación en los cuales con la persona del aseo, escuchar a la gente, ayudarlas a eso. Yo me toca ir a la radio, me toca ir al matinal, me hacen dos preguntas, las dos preguntas típicas. La primera es, este facho chanta no cotiza. Apuesto que no cotiza. Esa es la primera, con esa frase célebre que hubo en su momento, las AFP son buenas, pero yo no cotizo. ¿Se acuerdan de un ex ministro de Estado? Y la segunda pregunta es, pregúntenle dónde tienen sus fondos, en qué fondo tiene su plata. Porque la verdad es que los niveles de complejidad que tiene el sistema son altos. Y pedirle a una persona, hoy día tú le preguntas a una persona si el 17% de rentabilidad que tuvieron los multifondos el año 2019, el 17%, es una buena o una mala rentabilidad, y el 80% considera que es mala o muy mala rentabilidad. Porque no saben. No saben. Y además tenemos una campaña que parece que es mucho más rentable comprar departamento. ¿Ya? Pero no importa, yo no me quiero ir a las comparaciones. Lo que estoy tratando de decir es que acá lo que hay que hacer es que hay que destinar tiempo a conversar con las personas respecto a este tema. Mi experiencia es que la gente es mucho más razonable de lo que uno cree que es al final del día. Y nos vamos a tener que acostumbrar, sobre todo los que son más jóvenes en esto, a que vamos a vivir en un mundo lleno de mala información. Si esto de qué información es correcta o incorrecta, va a ser casi imposible poder determinarla. Y dependiendo de las redes o los movimientos que yo siga, es como yo me nutro mi información. Entonces vamos a tener que convivir con eso. Creer que yo voy a ser capaz de poder explicarle a la ciudadanía y todos me van a creer es imposible. Ahora, que hay que hacer un mejor trabajo, por cierto, que hay que conversar más también, pero yo creo que hay que hacerlo desde la lógica de poder ayudar al otro. No desde la lógica que aquí viene el profesor a explicarte, entiende. Los problemas de educación financiera son un problema en Dinamarca, en Suiza y en Chile. No es un problema solo chileno. No es que porque le expliquemos de mejor forma a la gente a calcular una rentabilidad, la gente va a hacer más buy-in del sistema, va a comprar más este sistema. No. Vamos a tener un problema siempre, por eso que es obligatorio cotizar. Porque aun cuando seamos letrados financieramente, si no nos obligaran a cotizar, muchos no cotizarían igual. Entonces, yo creo que esto tiene que ver con... Y además que hay mucho tema cognitivo de esto. O sea, hay mucha gente inteligente que siguió por mucho tiempo a gente que aparecía en la televisión dando consejos financieros. Gente que sabía. Igual se equivocaron. Porque tiene que ver con temas de sesgos cognitivos, etc. Yo creo que no hay una solución. Pero si tú me preguntas a mí cómo yo puedo ayudar respecto de esto, cómo yo puedo trabajar respecto de esto, no es inmolarse por un tema en particular, pero mi sensación es que cuando uno se sienta, escucha y ayuda y conversa con el otro, le resuelve muchos temas. Porque el problema de la AFP no es un problema de cómo funcionan solamente la AFP. Llegar a la vejez es muy complejo. Es muy difícil. Tú le estás diciendo a una persona activa que va a pasar a ser una persona pasiva. Y en la imagen cultural esa persona pasiva es una persona que anda agachada con bastón y que se tiene que quedar en la casa. Eso ha ido cambiando, pero esa es la imagen. Entonces, y más encima le pones incertidumbre financiera. Es súper difícil. Súper difícil. Entonces yo creo que ahí hay que buscar esos espacios. Conversar con distintos actores, participar en distintos ambientes, salir de la zona de confort. Y ahí hay muchos temas. Solo porque anda con corbata, ¿eh? El único con corbata aquí en la sala. Muy bien, me parece. Mira, este es un centro de pensamiento liberal. Y siendo consecuente uno puede moverse en que el ser humano es libre de decir, mira, quiero previsión o no quiero previsión. Y cuando yo apoyé en la asesoría, en el nacimiento de las AFP, le decía, ustedes no venden nada. Si le sacamos la obligatoriedad, se van todos para la casa.
Y hay un trabajo pendiente de las AFP, porque efectivamente no vendieron nada. Muy pocos usaron las cuentas adicionales, los ahorros, no le hicieron la pega. Entonces hicieron muy poca pega de cobrar las cotizaciones que no se pagaban, o sea, se declaraban y no se pagaban. Y ayudábamos también a que cobraran un poco más y pendiente. Entonces, esa es una pregunta de que si uno hiciera el test de la blancura, es decir, levantamos la obligatoriedad y la gente sigue en el sistema e incluso coloca más de lo obligatorio. ¿Es una pega pendiente en la AFP o no? Esa es una pregunta. Y la segunda tiene que ver en lo que tú también enunciaste, que lo que se discute, qué sistema, si el de reparto o el otro, pero poca discusión sobre la administración de fondos, como dicen. Porque incluso algunos postulan que podría haber una administración central de la gestión de la información. Eso es lo que yo decía, con separar la administración de cuenta del otro. Y que compitan en los fondos. Y ahí tengo esa es la pregunta más dura. Si tú estás en un fondo A o en un E, y yo digo, mira, yo quiero una AFP que permita que mis fondos se inviertan en un fondo I, un fondo de innovación. Como tú sabes, mucha finanza, rentabilidad y riesgo. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Pero hoy día el sistema, y no escucho tampoco voces que digan, mira, en realidad permitamos que haya la posibilidad de invertir en fondos de inversión de innovación, que son donde viene la nueva riqueza del futuro. Porque en general, si seguimos invirtiendo en industrias viejas, muchas de ellas a mediano y a largo plazo no tienen futuro. Esa es mi pregunta. ¿En qué están ustedes en esa dirección? Porque no escucho voces planteando que en la libertad que tenemos de invertir, yo pueda, si lo deseo, invertir o que inviertan mis fondos previsionales en alternativas de alto riesgo. En cambio, me cuidan tanto que al final me llevan a tan bajo riesgo que ojalá una tasa cero muy bien protegida y muy bien resguardada. Estoy poniendo los dos extremos. Yo creo que son preguntas que creo que no tienen una respuesta blanco y negro. Yo creo que el área gris es muy grande en las preguntas que tú estás haciendo. Respecto de la primera pregunta, yo sí creo que el trabajo, de nuevo, voy a hablar de los últimos años, que hacen las administradoras respecto de temas de cobranza judicial, es un muy buen trabajo. O sea, acá nosotros necesitamos que el Estado se ponga... Los mayores deudores son las corporaciones municipales. Esos son los mayores deudores previsionales en Chile. Entonces, la dirección del trabajo es la llamada a poder liderar de buena forma este tema, no la AFP. La AFP tiene que hacer la cobranza igual. Pero nosotros recuperamos hoy día, al final del año, el 93% más o menos de toda la cobranza. O sea, te logras enterar esto. ¿Ya? Ha mejorado, la tecnología ha mejorado, etc. Ahora, yo hago una declaración de principio lo que voy a decir, a riesgo lo que voy a decir. Yo no soy tan liberal. Soy liberal, pero no en extremo. Yo creo que la cotización tiene que ser obligatoria. Hay algunos liberales que dicen, ¿por qué me van a obligar a cotizar? O sea, denme la libertad completa de acción a mí y yo veré cómo me financio mi vejez. ¿Por qué me obligan? Yo quiero tener la plata, quiero viajar, soy libre si quiero viajar. O si quiero comprarme un departamento, si quiero invertir en el fondo de alto riesgo o de bajo riesgo, soy totalmente libre de hacerlo. Esa es una definición que no está resuelta. Siempre hay un trade-off en las políticas públicas respecto del liberalismo máximo en el individuo versus el planificador central completo. ¿Ya? Yo creo que eso no tiene una respuesta correcta y tiene que ver con cómo uno ordena las preferencias en las políticas públicas respecto a este tipo de cosas. Ahora, lo que sí está demostrado, y está demostrado en Inglaterra y en muchos países, y nosotros lo tenemos resuelto, en que cuando los sistemas son voluntarios, la cantidad de gente que cotiza es muy, muy poca. Eso le pasaba a Inglaterra. Hasta antes de la creación del Nest, por ejemplo, la gente no cotizaba. ¿Ah? Por distintas razones. Hay razones de que cuesta ahorrar, de que el emprendedor prefiere poner la plata en su propio emprendimiento, desde que un joven en la noche prefiere tomarse 2 piscolas antes de ahorrar para cuando tenga 65 años. A los 65 no voy a llegar nunca a los 65. O sea, tiene muchas cosas que ver, pero lo que sí está demostrado es que en los sistemas en donde no fue obligatorio o no es obligatorio, las tasas de cotizaciones son muy bajas. Y la evidencia es clara acá en Chile. El 30% de los trabajadores en Chile que son por cuenta propia, no cotizan. Y la presión de los trabajadores independientes, que no era obligatorio cotizar, fue enorme para no cotizar. En México, el 65%, ahí sí que van a tener un problema de pensiones grande, el 65% de la población no cotiza.
porque no son empleados formales. Entonces, la evidencia muestra. Ahora, tú podrías decirme, mira, pero la gente no cotiza, pero se las arregla de otra forma. Puede ser. Pero por eso que yo partí con mi declaración al principio, respecto de ese tema puntual. Y la segunda pregunta tenía que ver con la economía, con esto de la separación de la industria y la administración de fondos. Voy a volver al tema de la libertad. Uno podría tener tantos fondos como gente que tenga. En Australia basta que tú y yo nos juntemos para que creemos un fondo de pensión y invertamos lo que queramos para construir nuestra pensión. En pescadores artesanales, en fondos... Imagina la cantidad de personas que van a mi oficina, las pymes, los fondos de innovación social, los fondos de capital de riesgo, los hedge funds, la infraestructura. Todos creen que la solución a sus problemas están porque los fondos de pensiones inviertan en ellos. De nuevo, yo podría pedirle a las personas que puedan asumir mayores niveles de riesgo. Uno podría ampliar los multifondos. Hay una discusión muy grande respecto, tú lo ponís los fondos de innovación, pero hay una presión fuerte con los fondos de sustentabilidad, por ejemplo. O alguien que te diga, ¿sabes que yo no quiero que las AFP inviertan en Falabella? La plata es mía, ¿por qué no decido? Ahí hay una discusión que yo creo que no está resuelta. Lo que sí yo creo es que nosotros nos hemos gastado mucho tiempo en esta discusión de pensiones en cómo le pegamos a las AFP versus de preguntarnos si el marco de inversiones que tenemos hoy día es el adecuado para construir buenas pensiones. Mi respuesta a eso es que podríamos tener un marco de inversiones mucho mejor que el que tenemos hoy día. ¿Ya? Tú tenías una pregunta, ¿no? ¿No? Perdón, atrás. Me llama la atención, la verdad, desde el punto en el que te paras a conversar, teniendo en cuenta de que tú mismo decías, las comisiones no hacen un gran cambio, pero no hemos hablado del sistema. Ustedes cumplen un rol que finalmente rentabilizar los fondos y, bueno, podríamos hablar de ahí, podríamos hablar de la rentabilidad, pero ahí no está el gran cambio. Yo siento que parece que estamos en un oasis, en donde estamos conversando y todos nos entendemos, pero no aparece la respuesta a cómo le metemos mano al sistema de pensiones, que finalmente, precisamente donde está la confusión, todo se apunta a que el sistema de pensiones son la AFP, cuando la AFP es un actor que rentabiliza fondos, pero no hablamos del sistema de pensiones. Te tiro, por ejemplo, no sé, un punto, el mercado laboral, reforma el mercado laboral. ¿Por qué tú no te has parado a decir, oye, ¿sabes qué? Nos apuntan a nosotros, pero hablemos de estos temas, o sea, cámbiame esto, y el sistema corre. El sistema de pensiones es el que le entra agua. Déjame responder tu pregunta, o sea, tu intervención de dos formas. Yo me paré acá súper abierto y dije, ustedes pongan el marco donde quieren que yo converse. Si el resto quería hablar de rentabilidad, estamos hablando de rentabilidad. Si hubiéramos hablado del salario mínimo o la mediana de los salarios en Chile en torno a 400.000 pesos, o la falta de lagunas previsionales, o lo poco que gasta el Estado en el pilar solidario, de eso estaríamos hablando. No tengo ningún problema. Y creo que la discusión del sistema de pensiones y las pensiones está en eso. Pero ojo con una cosa, 1% de rentabilidad es 25% más de pensión. Y la gracia que tiene este sistema sobre un sistema de reparto es que la productividad marginal del capital siempre ha sido y será más alta que la productividad marginal del trabajo. Y eso está desde Tomás Piketty en adelante. Entonces, ojo con decir descontar a cero la rentabilidad. Yo no estoy diciendo que sea la única solución. Los problemas de las bajas pensiones, porque convengamos que estamos hablando de esto porque las pensiones en Chile están muy por debajo de las expectativas de la gente. Si esa es la realidad. Ahora, yo me paré acá desde el marco que ustedes me pusieron. Entonces, súper honestamente, así como a ti te llama la atención, a mí me llama la atención tu pregunta. Te lo pongo así directamente porque podríamos estar hablando exactamente de lo que tú quisieras que habláramos. Y me parece correcto. No, yo no me he parado a hablar desde ningún espacio, yo me he parado desde el espacio de las preguntas, estoy tratando de responder las preguntas que han hecho. Nadie me ha preguntado si el salario mínimo es alto o bajo. Nadie me ha preguntado cuánta es la densidad de cotizaciones que tienen las mujeres. Nadie me ha preguntado si la edad de jubilación es la correcta o la incorrecta. Todo debate es importante a la hora de pensiones. El problema es que en una hora vamos a tocar un 5% de todo esto. Si lo que tocamos fue la administración de fondos por sobre los salarios, que creo que es totalmente válido tu punto, o alguno otro respecto a ese tema, es porque la conversación se enmarcó hacia allá. Podemos girarla en los 15 minutos que nos quedan, yo no tengo ningún problema. Seamos generosos y hagamos un esfuerzo de síntesis en las preguntas. ¿Cómo? Sobre lo que viene ahora, de la nueva reforma, del 6% que se empieza... A ver, la nueva reforma, vamos a ver si se aprueba o no se aprueba finalmente, pero en el papel es lo siguiente, que
¿Qué ha hecho el gobierno hasta ahora? El gobierno hasta ahora hizo un esfuerzo muy grande financieramente en aumentar las pensiones del pilar solidario y le inyectó una cantidad de recursos grande al pilar solidario y las pensiones del pilar solidario subieron un 50%. Por lo tanto, y déjame hacer cuoteo acá, ninguna persona que pertenezca al pilar solidario va a estar por debajo de la línea de la pobreza en su pensión. Hoy día estaba, o sea, hasta el mes pasado estaba, hoy día ya no está. ¿Ya? O sea, hay un esfuerzo muy grande de subir las pensiones del pilar solidario. El problema es que eso es para el 60% de la población. Falta todo el resto, que he puesto así políticamente hablando en la clase media. ¿Ya? ¿Qué es lo que propone esta reforma? Esta reforma propone un par de cosas, pero la primera que hace es que dice, mira, yo voy a aumentar la tasa de ahorro. ¿Hay que aumentar la tasa de ahorro en Chile? Sí. Pero no basta con aumentar la tasa de ahorro, porque acuérdense que el problema de las pensiones no es solamente que ahorramos poco. O sea, no es solamente que ahorramos poco porque la tasa de ahorro es poca, sino que porque la cantidad de años que cotizamos es muy poca. O sea, por ejemplo, una mujer cotiza en promedio 15 años. Esa mujer llega a los 60, se pensiona, vive hasta los 90, que es la expectativa de vida de una mujer que llega a los 60, y tiene que financiar 30 años de pensión. ¿Cuántos años cotizó? 15 años. El 10% de 15 años cotizó 1,5 años para financiar 30 años de pensión. Multiplica por todo lo que quiera la rentabilidad, igual no te da. ¿Ya? Entonces, hay una cosa en la base que no está en la reforma y que yo creo que es muy grave que no esté, que tiene que ver con cómo logramos que todos coticen, independiente del tipo de trabajo que tengan. Entonces sube a 6% la cotización de cargo del empleador, porque siempre ha estado de cargo el empleado, la gran mayoría del mundo, los países es mitad y mitad. Y ese 6%, que va a ser gradual en 12 años, o sea, nos vamos a demorar harto tiempo en tener el 16%, un 3% va a ir a las cuentas individuales de cada persona, y un 3% va a ir a un fondo colectivo. ¿Ok? Ese 6% no puede ser administrado por las AFP. ¿Por qué? Porque son ineficientes. No, porque la política pública tiene mucho de técnico, pero mucho de político, está zanjado. Y hay una muralla china entre el 6 y el 10. Si tú no puedes transitar del 10 al 6 o del 6 al 10. Eso es lo que está hoy día en el proyecto. Cómo salga no sabemos. Y el 3 entonces va a un fondo colectivo y el otro tiene las cuentas individuales. ¿Ok? Por lo tanto, una persona que está ingresando hoy día al mercado laboral, si estuviera esto funcionando, su pensión no va a aumentar un 60%, considerando que cotizó el 6% más, va a aumentar menos, porque hay un 3 que va a su cuenta individual, pero un 3 va a ir a un fondo colectivo. ¿Cuál es el atributo político que tiene ese fondo colectivo? Que yo ocupo platas hoy día, de personas hoy día, para financiar las pensiones hoy. ¿Por qué se hace así? Porque la caja fiscal no da. Entonces esa es la manera de hacerlo. ¿Es la forma más eficiente? Yo creo que hay formas mucho más eficientes de hacer eso. Pero eso es lo que está ahí. Y lo segundo que tiene que ver con eso es cómo hay varios otros detalles, pero cómo resolvemos el tema de las AFP. Y ahí lo que hicieron fue, por una parte, separar el 10 del 6. ¿Ya? Las cotizaciones en el fondo al 10 van a un lado, al 6 a otro lado, al ente público. Lo segundo es, en el 10% voy a permitir que ingresen nuevos actores, las organizaciones sin fines de lucro, las cooperativas. Voy a obligarle a las AFPs que cuando la rentabilidad sea negativa por debajo de un benchmark, devuelvan un porcentaje de las comisiones, el 20%. Voy a obligar a AFP a pagar las cuotas mortuorias de aquellos que cotizaron más de 5 años. Hoy día, cuando una persona fallece, te dan 15 UF. Esas 15 UF sale del fondo, pero hay gente que fallece sin fondos. A toda esa gente, que es harta gente, la AFP va a tener que pagar esa cuota mortuoria. Las administradoras van a tener que financiar un seguro de dependencia que va a haber, es decir, para las personas que no son autovalentes. Luego, 80 años, compran un seguro, pero toda la administración, el back office de eso, quién determina, todo eso va a ser de cargo de las AFP. Van a obligar a las administradoras a poner un director, un afiliado en su directorio de sociedad anónima, que va a ser elegido por la comisión de usuarios. ¿Ya? La composición de la comisión de usuarios es gente del gobierno, gente de los fondos de pensiones, gente del mundo del trabajo, la CUT, y juntas de afiliados. Van a obligar a la AFP que tengan comisiones de afiliados dentro de cada AFP. Hoy día Cuprum, por ejemplo, tiene, pero las van a obligar a que todas tengan eso.
Y además en esto está todas estas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con los incentivos a postergar la edad de jubilación, con ciertos bonus que te dan por cantidad de años cotizados. El fondo colectivo, a los actuales pensionados hoy día que están fuera del pilar solidario, que las mujeres que cotizaron más de 8 años y los hombres que cotizaron más de 12 años les van a dar un suplemento de pensión, en el caso de las mujeres de alrededor de 70.000 pesos, en el caso de los hombres 50.000 pesos. ¿Ya? O sea, una mujer profesora que cotizó por 25 años, que hoy día tiene una pensión de 330.000 pesos, va a pasar a una pensión de 400.000 pesos. Por ejemplo, ese es como el cálculo. Ahora, hacia adelante va a ser distinto. Hacia adelante ese fondo colectivo lo que va a hacer es que, junto con las otras cotizaciones, te va a asegurar ciertos pisos. Si tú cotizaste más de 30 años, no vas a tener una pensión por debajo del salario mínimo, por ejemplo. Ese tipo de cosas están incluidas en el proyecto. Yo no sé si responde bien, pero eso es como hacia dónde va, hacia dónde están yendo esto. Entonces, en términos de sistema, lo que uno debiera tratar de buscar es tratar de tener un piso mínimo, ojalá para todos. Ya que haya una pensión mínima que idealmente fuera por sobre la línea de la pobreza para todos los chilenos y todas las chilenas. El problema es que eso es caro, es muy caro y hay que ver si conviene financiarlo o no, o focalizarlo como está hecho hoy día a través del pilar solidario. Me parece que el pilar solidario en cobertura quedó chico, el 60 podría ampliarse un poco. ¿Ah? Y luego de eso pasa a las cotizaciones, y en las cotizaciones me parece correcto aumentar la tasa de cotización. Creo que es mejor que fueran las cuentas individuales a que fuera un fondo colectivo. Y creo que efectivamente eso tiene un riesgo porque si el costo del empleador sube mucho o la persona considera que su esfuerzo no está siendo remunerado correctamente porque está pasando las plata para financiar la pensión del vecino, eso puede hacer que los niveles de informalidad laboral crezcan. Y si los niveles de informalidad laboral crezcan, estamos en el peor escenario que podemos estar, porque entonces da lo mismo si cotizáis el 10, el 20 o el 30, cotiza sobre cero. Y ese es un problema. Entonces, el gran problema de este sistema efectivamente es que la densidad de cotizaciones, la cantidad de años que tú cotizaste en el sistema es muy bajo. O sea, para ponerle un ejemplo, en los sistemas parecidos al chileno, por ejemplo el danés, el sistema de Dinamarca, que es muy parecido al nuestro, ahí cotizan el 13%, nosotros el 10%, la densidad de cotización de los trabajadores es del orden del 92%. ¿Ya? O sea, y en Chile es menos del 50%. Entonces, claro, si nuestras densidades de cotizaciones fueran grandes, piensen que en Chile el 30% de los actuales pensionados cotizó menos de 10 años. Una persona que cotizó menos de 10 años no logra acumular un fondo para tener una pensión, para llamarle a eso pensión. Es más, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, dice a la gente que cotizó menos de 10 años, toda la ley de la responsabilidad individual, esas personas no tienen pensión. Les devolveré los fondos de cierta manera, será una prestación no garantizada, pero nosotros las administradoras tenemos que pagar pensiones de 30.000 pesos, eso no puede ser una pensión. No puede ser una pensión. ¿Ya? Y ahí hay harto todavía que hacer. Despidamos a Fernando Larraín con un gran aplauso en honor al tiempo. Do